Bueno, arrancamos esta segunda parte de acá, de esta increíble jornada, de este día de disfrute, como dijo Eduardo. Bueno, tenemos el placer, el honor, y algo que me da muchos nervios, ya que él habilitó que podemos decir que estamos nerviosas. Me da nervios, no sé por qué, porque ellas son las que van a hablar, pero bueno, me da nervios presentarlas. No, antes de presentar, tenemos el gran placer, obviamente, de presentar a estas tres oradoras que van a llevar a cabo este panel, que le pusimos Gestión para la Equidad, que en realidad más que un panel es un ciclo de microcharlas. Y bueno, y antes de presentarlas, la verdad que nos gustaría contar un poquito por qué se nos ocurrió este panel, porque la verdad que, bueno, hablar de género en las organizaciones, gestión para la equidad en las organizaciones o perspectiva de género en las organizaciones, como querramos llamarla, es un tema, la verdad que de momento muy actual, muy incipiente, en donde no hay mucho desarrollo, ¿no? Sobre todo nosotros en nuestra disciplina no lo estudiamos en administración de forma muy particular o como experiencias muy chiquitas, pero no es una temática que de momento, tanto en la teoría como en la práctica, se esté abarcando mucho. Así que bueno, hace poco en el 8M, las chicas del GENLAC, que es el observatorio de datos que tenemos acá de nuestra facultad, datos para la equidad de género de toda Latinoamérica, nada más ni nada menos, ahora Flor ya nos va a contar un poco. Las chicas del GENLAC hicieron una charla donde mostraron muchos datos sobre esta problemática que es la equidad dentro de la sociedad, ¿no? Datos que son realmente abrumadores, alarmantes, que uno se queda diciendo, bueno, ¿cómo se está trabajando esto? Y que también datos que quitan del plano el tema de que esta problemática es una opinión o es una percepción, ¿no? Los datos que hoy nos viene a contar Flor son una realidad. Entonces ahí fue que dijimos, bueno, y esto a las organizaciones, ¿no? Donde nosotros trabajamos, que estamos estudiando, que en esta facultad se estudia cómo lo están trabajando, cómo lo están haciendo. Y ahí fue que se nos ocurrió traer a dos grandes casos que están trabajando de forma muy seria esta temática, cómo lo están abordando, que casualmente son dos casos platenses. Uno es Flux IT, una empresa informática, y el otro es el Club de Estudiantes de La Plata. Así que vamos a tener a Alfonsina y a Paula, que bueno, nos van a contar un poco cómo toda esta realidad que interpela y es una demanda social que cada vez toma más fuerza, se está trabajando dentro de las organizaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias, chicas, por venir, por estar acá, son pioneras en esto, así que les agradecemos un montón que puedan venir a compartir con nosotras. Así que, bueno, paso a presentar a Florencia Pinto, que es nuestra primera oradora. Ella es investigadora senior del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, el CEDLAS, de acá de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Es licenciada en Economía y magíster en Economía de la Universidad de La Plata y doctora en Economía de la Paris School of Economics. Es profesora de grado y posgrado en la facultad y coordinadora académica de la maestría en Economía de la Universidad. Además, ha trabajado en el Banco Mundial y ha sido consultora de diversos organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas. Sus principales áreas de interés son la economía de género, economía de la educación y economía laboral, sobre las que cuenta con diversas publicaciones. Así que, bueno, Flor, te paso la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Lu, mi nombre es María Florencia Pinto. Y antes de arrancar, bueno, obviamente quería agradecer muchísimo a todos los organizadores de las jornadas, pero bueno, en particular a Lu y a Cami, que se interesaron mucho en nuestro proyecto desde sus inicios y nos han seguido y nos han invitado a varios eventos, que bueno, es súper importante también para dar a conocer un poco el proyecto, porque hacemos un montón de trabajo y muchas veces necesitamos de este tipo de eventos que suceden mucho más entre administradores quizá que entre economistas, donde hay un público así tan grande y bueno, nos viene súper bien también para que lo conozcan y sepan qué es lo que hacemos. Y antes de arrancar también, quiero mencionar a mis demás colegas que son parte de GENLAC. Hoy me toca estar acá, pero bueno, también parte del equipo responsable está Mariana Marchioni, Inés Berniel, y tenemos a Julián Pedrazzi y a Agustín Azuli, que también están como becarios en el proyecto y hacen un laburo incansable, así que no quería dejar de mencionarlos y de nuevo, en nombre de todos ellos, muy contentos y agradecidos de estar acá.
Em, Bien, entonces antes de empezar la charla les quiero dar una pequeña tarea, que tienen un código QR ahí, así que si pueden, me gustaría que lo escaneen. Lo estuvimos probando y debería funcionar. No sé de muy lejos si lo van a llegar a escanear, pero van a encontrar un formulario es una única pregunta con tres opciones para que respondan según su opinión, lo que les parezca. Por ahora es solo eso. ¿Sí? Después más adelante en la charla vamos a ver qué pasa con las respuestas, pero por ahora solo que respondan esa pregunta con alguna de las tres opciones. ¿Pudieron? Sí. Bien. Lo dejo un cachito más. Bueno, y voy a cambiar, ¿eh? No sé hasta de lejos si pueden. Bien. Entonces, ahora sí, déjenme contarles un poco, antes de ir a mostrarles estos datos de los que hablaba Lu, presentar un poco qué es GenLAC, ¿sí? Qué es lo que hacemos en GenLAC. GenLAC es la iniciativa del CEDLAS, de este Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales que mencionó Lu, para promover la equidad de género mediante la generación, análisis y diseminación de evidencias y de datos para toda la región, para América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que buscamos con GenLAC? Bueno, desde GenLAC buscamos que con esa evidencia podamos contribuir al debate, al diseño y a la evaluación de distintas políticas públicas con enfoque de género. Y en términos prácticos, GenLAC tiene dos patas fundamentales, ¿sí? Por un lado, producimos la base GenLAC, que es, hoy les voy a mostrar algunas cosas que salen de esa base. Y por otro lado, también hacemos investigaciones, ¿sí? Investigaciones más rigurosas usando todos esos datos, y también divulgación y docencia sobre distintas temáticas relacionadas a la economía de género. Al final les voy a dejar la página y todo para que la anoten y entren a chusmear un poco todo lo que tenemos. Pero entonces, ahora sí voy a empezar contándoles un poco una historia, ¿sí? Y es también, cuando me junté con las chicas, dije, bueno, pero ¿de qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué podemos contar? Y me dijeron, bueno, la idea es que vos arranques y que nos des, como dicen, la big picture, ¿no? Como muy, muy general, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Podemos mirar un montón de ámbitos, ahora nos vamos a estar enfocando en el mercado laboral en particular, pero entender qué pasa, dado que estamos en un panel de gestión para la equidad, ¿sí? Con esa equidad o inequidad en realidad y cómo ha venido cambiando en el tiempo. Acá lo que pueden ver es, estamos mirando un indicador que es la participación en el mercado laboral, ¿sí? Cuando digo participación en el mercado laboral me refiero a personas que están trabajando o que están buscando trabajo activamente, ¿sí? Lo que vemos en este caso es la participación laboral de las mujeres para un periodo larguísimo de tiempo. En el eje horizontal, fíjense que tenemos años y es un periodo como de 100 años, para países desarrollados, ¿sí? Este es el mundo desarrollado, allá tienen, yo no llego a ver nada, pero está Estados Unidos, Francia, Canadá, etcétera. Y fíjense que la historia es bastante clara, ¿sí? Es una historia de avances de las mujeres en el mercado laboral. Si miran ese periodo de 100 años, o específicamente a partir de los 60, 70, lo que vemos es que la participación laboral de las mujeres viene en aumento, ¿sí? Cada vez más mujeres vuelcan su fuerza de trabajo al mercado laboral, que pasando de entre 20 y 40% hace 100 años a arriba del 50% en todos los países para el último dato disponible, que esto no viene de GenLAC, ahora les voy a mostrar nuestros datos, ¿sí? Pero entonces, esa es la historia, ¿sí? Avance de las mujeres en el mercado laboral. Y es algo que no es específico del mundo desarrollado, ¿sí? Si miramos qué pasó en América Latina, fíjense que hace 60 años, en 1960, solo el 20% de las mujeres volcaban su fuerza de trabajo al mercado, ¿sí? 2 de cada 10 mujeres, mientras que en 2019, o sea, más o menos hoy, se más que triplicó ese número, ¿sí? Aproximadamente el 70% de las mujeres participan del mercado laboral. Entonces, esto es un poco para darles un pantallazo, es algo que sucede en el mundo desarrollado, es algo que sucede en América Latina, pero estos no son nuestros datos. Entonces, ahora sí quiero ir a mostrarles nuestros datos. Primero les voy a mostrar un gráfico que es un lío y no pretendo que lo lean, pero la idea de este gráfico es mostrarles todos los países para los cuales nosotros producimos información, ¿sí? Los datos de GenLAC empiezan en el año 2000, porque todos estos datos sobre indicadores del mercado laboral provienen de encuestas de hogares que nosotros procesamos para generar estos indicadores, y aproximadamente en los 2000 es cuando empezamos a tener encuestas con una
frecuencia suficiente en la mayoría de los países de la región, ¿sí? Así que todos nuestros datos van a ver que comienzan aproximadamente en el año 2000 y tenemos para todos los países prácticamente. No los voy a leer a todos, pero abajo tienen el acrónimo, digamos, de cada uno de los países. Y acá lo que miramos es tasa de empleo femenina, pero no lo voy a leer de nuevo. Para leerlo vamos a quedarnos con un subconjunto de países, así es un poco más simple la lectura. Acá lo que estamos viendo es la tasa de empleo femenina, ¿sí? Antes mirábamos participación, ahora directamente lo que estamos mirando es para la población, las mujeres de 25 a 54 años, ¿sí? La población adulta, qué porcentaje de las mujeres en ese grupo etario está ocupada, ¿sí? Tiene un empleo. Y fíjense que de nuevo, si vamos puntualmente a estos 4 países que elegimos por datos, por cercanía quizá con Argentina o lo que sea, pero acá tenemos Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, en los 4 países vemos un aumento en la tasa de empleo. Sí, con algunos altibajos, digamos, de muy corto plazo. Fíjense que en 2020, por ejemplo, se ve la caída, eso es producto de la pandemia, pero una tendencia de largo plazo creciente en los 4 países. Argentina, si se fijan, es la línea azul y en Argentina, en el año 2000, el 52% de las mujeres adultas estaba ocupada, mientras que en el año 2021, que es el último dato que tenemos disponible, es un 65%. ¿Sí? Entonces, de nuevo, mujeres que van ganando terreno en el mercado laboral y cada vez tienen una tasa de empleo mayor. Ahora, lo interesante sería ver, bueno, las mujeres ganaron mucho terreno, entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa con los hombres también? ¿No? Esa sería la comparación interesante. Y acá lo que vemos es el mismo indicador, la tasa de empleo para personas de 25 a 54 años. En azul, las mujeres, es la misma línea que teníamos antes, ¿sí? Que pasa de 52% a 65% en el periodo. Y arriba en naranja tenemos la tasa de empleo para los hombres, ¿sí? Fíjense qué lejos que estamos todavía. Piensen que el máximo del eje Y es 100%, ¿sí? O sea, va de 0 a 100%. O sea, todavía al día de hoy, al último dato disponible, hay una brecha de 20 puntos porcentuales entre la tasa de empleo de las mujeres y de los hombres. Si bien se ha ido achicando en el tiempo, en el año 2000 era mayor esa diferencia, todavía estamos muy lejos, ¿sí? Una tasa de empleo para los hombres que en todo este periodo está por encima del 80% y para gran parte del periodo está más cercana al 90%, de hecho, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que las mujeres avanzaron, pero todavía hay muchísimo laburo por hacer, ¿no? Esto es mirando la tasa de empleo. Esto es, por ejemplo, mirando otro indicador que también tenemos un montón de indicadores, así que los quiero incentivar a que vayan a la página, miren y descarguen lo que quieran. Pero este es el ingreso laboral, por ejemplo. Antes, de nuevo, mirábamos de todas las personas adultas qué proporción estaba ocupada. Ahora lo que miramos es, bueno, de los que están ocupados, de los que sí tienen un empleo, ¿cuál es la diferencia en ingresos, en ingreso laboral entre hombres y mujeres? Y bueno, fíjense que de nuevo hay una brecha en ingresos laborales a favor de los hombres. Esto está medido, bueno, son dólares de 2005, es una medida que usamos para que está todo expresado en la misma moneda, ¿no? No es que son pesos de hace 20 años que no tendría sentido compararlos. Pero entonces, de nuevo, lo que vemos es sigue existiendo una diferencia a favor de los hombres, en al menos estos indicadores, pero créanme que cualquier indicador que miren les va a contar la misma historia. Entonces, es natural quizá preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué creemos que existen estas diferencias? Y quizá una sospecha muy rápida que a veces se nos viene a la cabeza es decimos, bueno, capaz que los hombres están más calificados que las mujeres, ¿sí? Quizá los hombres están mejor preparados, el mercado atrae de cierta forma a personas más calificadas porque son más productivas en el mercado laboral. Entonces, bueno, si los hombres están más preparados y tienen una mayor formación, eso va a hacer que después nosotros observemos que tienen mejores indicadores en el mercado laboral, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dicen los datos sobre la calificación. Por ejemplo, un indicador estándar es el nivel educativo. ¿Sí? La cantidad de años de educación suele ser el indicador que miramos como para ver cuán preparada está una persona. Y acá lo que estamos viendo es el promedio de años de educación en el sistema educativo formal, ¿no? De nuevo, para la misma población adulta, la población de 25 a 64 años, hombres en naranja, mujeres en azul. Y fíjense que lo que vemos es justamente lo contrario.
¿sí? Para 2000, que es el último año que tenemos acá, las mujeres tienen en promedio, o sea que hay diferencias mucho más grandes, mucho más chicas también, pero en muchos casos más grandes, tienen 0,7 años de educación más que los hombres. Y no es algo específico del año 2020, ¿no? Es una diferencia en términos de años de educación a favor de las mujeres que se observa por lo menos durante los 20 años en los que Genlac tenemos data, ¿no? Tenemos datos, digo, más antes no podemos decir mucho porque no tenemos información, pero muy probablemente siga para atrás. Y lo peor es que si miran en detalle, la diferencia parece haberse agrandado en el tiempo, ¿no? O sea, las mujeres cada vez están más calificadas y así todo el mercado laboral las está penalizando de cierta forma, ¿no? Lo mismo, de nuevo, si miramos otro indicador de calificación, que es el porcentaje de personas adultas que completaron la educación superior, ¿sí? Que tienen un título terciario o universitario. En el año 2000, el 27% de las mujeres en Argentina tiene un título de educación superior, ¿sí? Más de una de cada 4, mientras que es el 18% para los hombres, ¿sí? Entonces, si volvemos para atrás, todo esto que vimos, dijimos, bueno, las mujeres van avanzando, pero todavía estamos lejísimos de llegar ni cerca todavía, ¿no? A la situación de los hombres en el mercado laboral. La primera sospecha que es, bueno, se debe esto quizás a que los hombres tienen una característica que el mercado remunera, que es una mejor preparación, una mejor calificación. Esto no parece ser muy consistente con esa historia, ¿no? Entonces decimos, bueno, y si no es la educación, ¿qué otra cosa puede ser? Y acá nosotros tenemos una sospecha que ya no es sospecha porque investigamos mucho sobre este tema, que tiene que ver con la presencia de hijos, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando miramos el mismo indicador que mirábamos antes. Esto es la tasa de empleo para personas adultas, mujeres adultas de 25 a 54 años, solo que en vez de mirar a todas las mujeres, las dividimos en base a la cantidad de hijos que tienen, ¿sí? En azul está la línea azul, se refiere a mujeres que no tienen hijos. Ay, perdón, no. Y las otras dos a mujeres con hijos pequeños de 0 a 5 o con hijos de 6 o más en edad escolar, digamos, ¿sí? Fíjense cuánto más alta es la tasa de empleo para mujeres que no tienen hijos. No sé si se acuerdan lo que veíamos para los hombres, que estaba entre el 80 y 85%. Bueno, está mucho más cercana la tasa de empleo para las mujeres sin hijos a la que veíamos de los hombres, ¿sí? Mientras que para mujeres con hijos esa tasa de empleo es más baja. Y estas diferencias son muy grandes. Dentro del grupo de mujeres las brechas son casi más grandes que entre mujeres y hombres, ¿sí? Cuando uno mira la presencia de hijos en el hogar. Y obviamente para las que tienen hijos más chiquitos, que no van a la escuela, es mucho más baja, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero capaz que para los hombres también pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, esto no nos está explicando la brecha de género. Bueno, miremos qué pasa para los hombres, ¿sí? Ahí tenemos la tasa de empleo para hombres, de nuevo, en azul sin hijos, en verde con hijos de 6 o más, en naranja con hijos pequeños. Y fíjense que para los hombres no pasa nada, ¿sí? Que haya un hijo o que no haya un hijo, en general, la tasa de empleo es siempre parecida y es parecida en niveles altos, ¿no? Entonces, esto es un primer indicio de que, bueno, quizás ahí hay una diferencia que es la que nos está generando estas brechas que observamos en el mercado laboral, ¿no? Lo mismo si en vez de mirar tasa de empleo, por ejemplo, miramos otro indicador que son las horas dedicadas al trabajo, ¿no? Al trabajo en el mercado, al trabajo remunerado. Fíjense cómo, de nuevo, vemos esta desventaja, si se quiere, para las mujeres en términos de horas trabajadas cuando tienen hijos, en comparación a mujeres cuando no tienen hijos, y que no lo observamos para hombres. De hecho, no vamos a entrar en esto porque podríamos estar horas hablando. Para hombres lo que se observa es lo opuesto y es algo que se está estudiando mucho ahora, que tiene que ver por ahí con muchas normas sociales de que cuando hay hijos la mujer se queda en la casa y el hombre tiene que trabajar más, ¿no? O en la casa, bueno, no, ya ahí mi presentación no llega ahí. Pero digo, lo observamos también en términos de horas trabajadas, ¿sí? Pero entonces, bien, y acá quiero hacer un parate y lo que vimos recién es que en general tenemos menos horas trabajadas para las mujeres que para los hombres y que eso se acentúa cuando hay hijos, ¿no? Pero vamos a ver las respuestas a la pregunta que hicimos hoy al principio, a ver si nos funciona.
La pregunta era básicamente, en opinión de ustedes, si en Argentina, ¿quiénes trabajan más, ¿no? ¿Las mujeres, los hombres o si trabajan por igual? Y yo no veo nada. Pero en azul tenemos que las mujeres trabajan más horas que los hombres, el 48%, ay chicos, no veo nada, en rojo que trabajan igual y en naranja que trabajan menos horas por semana que los hombres. Bueno, se ve que es un público muy informado porque en otras charlas esto está completamente al revés. Pero bueno, fíjense que en realidad lo que estuvimos viendo hasta recién, acá el 48% nos está diciendo que las mujeres trabajan más horas que los hombres. Si vamos al último gráfico que vimos, ¿podemos volver? Ahí está. Si vamos al último gráfico, teníamos que las mujeres trabajaban menos, ¿no? Entonces, ¿qué es probablemente ese 48% que dijo que las mujeres trabajan más está pensando en una parte de la historia sobre la cual todavía no hablamos acá, y que es la que tiene que ver con el trabajo dentro del hogar, ¿sí? Porque acá siempre hablamos de trabajo en el mercado. Cuando salgo, el trabajo remunerado, el trabajo que el mercado paga, pero no dijimos nada sobre el trabajo dentro del hogar. Y eso es lo que tratamos de mirar acá. Esto lo hice un poco para recapitular, y estos son datos que son bastante recientes, que son datos de... Es la primera vez en Argentina que tenemos una encuesta de uso del tiempo, que en varios países ya se hace tiempo, que básicamente van a un grupo de personas, y un grupo no, a una muestra representativa, etcétera, y les preguntan cuánto tiempo en un determinado día de referencia dedicaron a esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, ¿no? Entonces así tenemos una idea de a qué dedican tiempo durante el día las personas. En Argentina se hizo en 2021 y hace muy poco el INDEC la publicó la encuesta, así que en GenLab procesamos estos datos. Acá lo que tenemos en principio es trabajo en el mercado, ¿sí? Lo que veíamos recién. En 2021, para mujeres agrupé con hijos de todas las edades, ¿no? Pero para mujeres y hombres, con hijos y sin hijos. Lo primero que vemos es que siempre, independientemente de que haya hijos o no, los hombres trabajan más horas por semana que las mujeres, ¿no? En los dos casos. La diferencia se amplía cuando tienen hijos, ¿sí? Y esa diferencia se amplía tanto porque caen las horas trabajadas de las mujeres como porque suben las horas trabajadas por los hombres, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando miramos el trabajo dentro del hogar? No el trabajo en el mercado. Y esas son las barras violetas, ¿sí? Las barras violetas lo que nos muestran es la cantidad de tiempo en la semana que mujeres y hombres con hijos y sin hijos dedican a tareas domésticas. Tareas domésticas incluye todo lo que... Tareas domésticas, ¿no? Preparación de comida, de ropa, de calzado, compras para el hogar, limpieza de la vivienda, etcétera. Y cuidado de otros miembros del hogar, ¿sí? Sean niños, sean adultos mayores, sean personas que necesiten cualquier tipo de cuidado, ¿sí? Fíjense que las mujeres sin hijos dedican 25 horas por semana, que ya es un montón, a trabajo... Le solemos llamar trabajo no remunerado, pero en realidad trabajo en el hogar, es no remunerado no porque querramos, ¿no? Lamentablemente. Mientras que los hombres dedican 13 horas, pero fíjense cómo esa diferencia se amplía muchísimo cuando vamos a hogares con hijos, ¿sí? Hogares con hijos, mujeres dedican 49 horas por semana al trabajo no remunerado, que es más que un trabajo a tiempo completo, ¿sí? Si lo piensan. Más lo que dedican al trabajo en el mercado, ¿no? Pero entonces, nada, esto es como para mostrarles un poco la importancia muchas veces de mirar estos datos, porque a veces nos podemos quedar con alguna idea medio errónea. De hecho, fíjense que si sumamos tanto trabajo dentro como fuera del hogar, al final del día mujeres en total terminan trabajando más horas que los hombres, ¿no? Y lamentablemente gran parte de ese trabajo no tiene ninguna compensación económica. Pero bueno, esto es un poco lo que les queríamos mostrar. Obviamente que después, a partir de esto, salen un montón de ideas de investigación que hemos hecho y que seguimos haciendo en GenLab, así que los invito a que bueno, visiten la página. No, que ahí no puse el link, lo puse creo al final. Esto es para mostrarles un poco. Ahora realmente les mostré 3 indicadores, pero son como 100, ¿sí? de distintas categorías, sobre empleo, sobre familia y uso del tiempo. Hay indicadores sobre anticoncepción, sobre fecundidad, para niños, ¿sí? Sobre desempeño escolar, desempeño en pruebas, mucho sobre valores y normas y roles de género, violencia de género. Bueno, ahí van a encontrar un montón que los pueden descargar, pueden armar sus propios gráficos, porque además todo lo tenemos
por género, por nivel educativo, por situación conyugal, por presencia de hijos. Está súper útil. Así que bueno, nada, investigaciones, etcétera, que también lo pueden descargar y ahí está la página para los que quieran visitar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. Ahora pasamos al segundo caso, al primer caso en realidad, que es el de Flux IT. Alfonsina Cesini es licenciada en informática en la Universidad Académica Nacional de La Plata, con un amplio recorrido en la industria IT y apasionada por el desarrollo humano. En el 2008 cofundó Flux IT, una compañía tecnológica que lleva en su ADN la importancia de las relaciones humanas para alcanzar resultados superadores. Como parte de la dirección, actualmente lidera SOY, el programa de diversidad de Flux IT, que busca evolucionar la cultura organizacional hacia un entorno diverso, inclusivo y equitativo. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Realmente estoy muy contenta y después de la charla que hiciste, ya miles de ideas para seguir trabajando, así que muchas gracias. Me falta Voy a tratar de ser breve porque creo que la agenda está, así que vamos a colaborar en eso. Primero y principal, quiero contarles de qué se trata la industria IT, que es la industria en donde estamos nosotros inmersos. Algunos datos como para que puedan conocer ustedes. La industria IT viene creciendo año a año más del 35% y en pandemia se aceleró muchísimo. El 80% de los costos que tiene hoy la industria IT corresponden a capital humano, es decir, es una de las industrias que es parte de la industria del conocimiento. Representa el tercer rubro exportador a nivel de Argentina. El perfil del profesional argentino es muy demandado, las universidades argentinas son muy buenas y pospandemia sobre todo se abrieron las barreras y se demanda a nivel global y hay un alto índice de rotación muy grande en la industria, es una problemática real que tiene. Hay más de 5.000 puestos vacantes sin cubrir y que año a año también se va renovando en esta línea. Si hago un doble clic en lo que es diversidad e inclusión en la industria, que es maravilloso porque, claro, no es magia, los datos están muy en sintonía a lo que presentaste. La brecha de género que tiene la industria es del 30%, o sea, hay una representación de mujeres, perdón, no es la brecha, hay una representación de mujeres del 30%. En las carreras relacionadas, si hacemos un doble clic en las inscripciones, en las carreras relacionadas exclusivamente a programación, notamos que hay una relación, se inscriben alrededor del 20% de las mujeres. El número de ingreso, cuando se postulan y ingresan a las organizaciones, el 34% entran en posiciones juniors, o sea, son la base de el comienzo de la carrera laboral. Pero si hacemos un doble clic en las posiciones que requieren mayor experiencia, fíjense cómo baja es el 21% la representatividad de mujeres que se postulan a sumarse a organizaciones. Y bueno, esto es un dato menor, el 32% de los directorios de las empresas que pertenecen a la industria están conformados por al menos una mujer. Eso nos lleva a la inversa, es decir, que el 68%, si mal no... está ahí el dato, sí. Están liderados exclusivamente por hombres. En la mesa directiva hay una exclusividad de hombres. Y esto que es un dato que a mí me parece es optimista, ¿no? Se está haciendo mucho en la industria en torno a la brecha de género y esto está dando resultados. Vamos viendo que hay un incremento del 15%, vamos mejorando esa participación de mujeres. Quiere decir que las acciones que están haciéndose en esta línea van de a poco dando frutos y se espera que a futuro un poco empecemos a equilibrar la balanza. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Muy breve, nosotros somos una empresa de base tecnológica, nacimos en el 2008 con una clara convicción de poner a la cultura como parte de la estrategia del negocio. Damos servicios hoy a nivel país, estamos distribuidos en todo el país a industrias financieras, portuarias, seguros, retail, entre otras, y somos más de 250 profesionales trabajando. ¿Cómo empezamos nuestro camino de la diversidad? Que me parece que es un poco el doble clic que quiero venir a contarles acá. Nosotros lo arrancamos en el 2019. Ese para nosotros es el punto de comienzo. ¿Cómo arrancamos este camino? ¿Cómo nos empezamos a meter en esta temática? Se gestó de manera voluntaria por la misma organización, la misma comunidad y propio por los intereses que cada uno iba atravesando y cómo se iban sintiendo, cómo se iban interpelando. Lanzamos un ciclo que le llamamos Enclave de Género. Un ciclo que era abierto
no obligatorio, asistían solamente las personas que estaban interesadas en aprender, en debatir, en problematizar, en llevar su experiencia personal y también empezar a cruzar algunas cosas y empezar a poner sobre la mesa qué pasaba adentro de la organización, puertas para adentro. Hablábamos de que nuestro modelo estaba, la cultura organizacional era clave. Bueno, era necesario empezar a darle espacio a esto y eso lo conseguimos en el 2019. Con moderadores externos vinimos y empezamos a aprender de todas las... Fue un periodo de sensibilización para nosotros, para aquellas personas que estaban interesadas. 2020, pandemia, un poco nos puso el freno, ¿no? No pudimos avanzar en todas las ideas que surgieron. Cuando terminó ese 2019 nos queríamos comer el mundo. Para el 2021 retomamos con fuerza esta idea y dijimos, si seguimos con ciclos abiertos, voluntarios, mucho no íbamos a poder generar, mucho impacto no íbamos a poder generar. Íbamos a ser los mismos y a lo sumo personas nuevas que se fueron sumando. Y ahí fue que decidimos transitar un cambio cultural, tomamos la decisión de transitar un cambio más profundo y empezar a hacer un poco de hincapié o abrir el camino dentro de lo que es la organización. ¿Cómo lo hicimos? Conformamos un squad interno también, conformado por personas de diferentes interdisciplinarios, ¿no? También con cierto interés y con miradas diversas. Y le dimos vida, digamos, a nuestro programa de diversidad, que con el aval de la dirección, claramente, pero bueno, teníamos el aval, lo tengo que decir, porque no es menor, no soy el 33% de la dirección, pero tuvimos el aval de la dirección y empezamos realmente a dedicarle tiempo a transitar este camino. Bueno, la misión del proyecto, voy a tratar de pasar, pero es justamente esto, nos convocamos o nos propusimos transitar este camino de un cambio cultural evolutivo sobre la cultura que teníamos, entendiendo que queríamos un espacio diverso, inclusivo y equitativo. Bueno, y obviamente que abrace a las individualidades que conforman la comunidad Flux. ¿Cómo diseñamos este programa? Lo tuvimos que conceptualizar porque dijimos, ¿por dónde arrancamos cuando arrancamos? ¿No? Medio que estábamos ahí como, veníamos súper entusiasmados, pero había que conceptualizar y lo bajamos en tres grandes ejes, ¿no? El primero es la sensibilización. Continuamos trabajando en llegar a toda la comunidad y en diferentes formatos, ¿no? Ya no solo el formato que teníamos instanciado, sino pensar nuevos formatos para llegar a toda la comunidad. El objetivo, poner más y más información sobre la mesa para que se empiece a consumir. El segundo es abordar todo lo que el entramado de la organización, ¿no? Que está conformado por procesos, políticas y las dinámicas, rituales y formas en que hacemos las cosas en Flux. Tenía que ser un eje concreto porque hay que meterse ahí si querés realmente hacer que esto baje a toda la organización. Y se ancle sobre todo, que no sea una acción que lanzamos y muere en el tiempo. Y por último, entendiendo que nos propusimos hacer un cambio cultural, necesitábamos sí o sí trabajar con la línea del liderazgo. ¿Por qué? Porque son los promotores de la cultura. Son quienes lideran a todos los equipos y tienen que ser los promotores del cambio que estábamos impulsando. Con esta conceptualización avanzamos y diseñamos una etapa que, sin entrar mucho en detalles, sí lo definimos. Lanzamos un diagnóstico inicial porque necesitábamos saber en dónde estábamos parados, cuál era el comienzo de esta carrera. Si bien cada uno podía interpretar, necesitábamos datos, entender desde dónde partíamos. Y a partir de ahí diseñamos el programa, que sea un programa vivo y continuo, pensándolo como definir acciones, implementarlas y validarlas, para poder ahí retroalimentar y continuar este camino con un non-stop a futuro, o sea, que continúe. Bien, entonces, este fue el diseño de nuestro programa, con esto arrancamos y empezamos a rodar las primeras acciones. Creo que el punto más importante acá es que teníamos toda la voluntad, pero necesitábamos y sabíamos que necesitábamos abordar como punto de comienzo un protocolo o una política de cómo relacionarnos. O sea, poner en manifiesto de que Flux quería buscar un espacio libre de violencias. Y esto era el primer paso si queríamos empezar a trabajar a otro nivel. Así que implementamos la política, la llamamos también la asociamos con un protocolo de actuación. ¿Qué pasa si algo de esta política no sucede o no sucede como queremos? Necesitamos que dar herramientas para que la población pueda o la comunidad pueda empezar de alguna manera a evidenciarnos qué está pasando. Y lo trabajamos también como en un proceso de cómo queremos relacionarnos. ¿Por qué lo abordamos por ese lado? Porque nosotros no queríamos hacer tanto hincapié en el caso cuando una vez
apareció el hecho, digamos, ¿no? Que está bien, hay que tratarlo, una vez que está hay que hacer algo, no podés mirar para otro lado. Lo que quisimos hacer es empezar a trabajar en la sensibilización y en realidad en la formación o en la prevención de cualquier acto. Entonces, en esa línea fue como acto seguido, lo segundo es abordar la formación a líderes y anclarla a la presentación y empezar a mostrarles cuál era la línea que estábamos siguiendo. Que fue bastante intenso, porque claro, cuando vos vas a los líderes y les presentás algo de este estilo, lo primero que te dicen es, ¿qué pasó? ¿Qué explotó? ¿Qué pasa? Porque la política habla de que queremos erradicar todo tipo de violencia, listo, pasó de todo. Y no, así que tuvimos que empezar a trabajar desde ese lado, primero, en hacer obligatoria la formación, segundo, en sensibilizarlos, ¿no? Porque no todos habían asistido a los programas, no todos estaban atravesados de la misma manera. Entonces hubo que empezar a poner temas sobre la mesa, problematizar, abrir diálogos, conversaciones, y estuvo súper bueno. Y también presentar la forma en que queríamos relacionarnos. Me pasé, pero voy rápido, honrando tu tiempo. Bueno, otra de las acciones que hicimos cuando empezamos a rodar, entendiendo que la industria tiene una brecha grande, lanzamos un semillero o alguna acción específica para darle la posibilidad a mujeres que están dando sus primeros pasos en la industria que puedan insertarse en equipos a trabajar. Y eso estuvo buenísimo porque es nuestro aporte. Si bien es la primera instancia, vamos viendo que por ahí es el camino y estamos generando impacto real y haciendo algo en torno a la brecha. Bueno, la sensibilización, por supuesto, la continuamos. Era necesario a toda la comunidad porque estábamos trabajando primero con líderes, pero había que seguir manteniendo nuevos formatos y nutrirnos de más y más experiencias. Y por último, que no es menor, empezamos a darnos cuenta que no iba a alcanzar simplemente con tener un protocolo, con tener a nuestros líderes habiendo pasado en una fase de formación, sino que teníamos que empezar a hacer un doble clic y empezar a meternos de alguna manera en cómo estaban trabajando las áreas y de qué manera empieza a cruzarse el nivel o lo que estábamos impulsando desde diversidad, el programa y los planes operativos de las áreas. Así que empezamos a meternos en esto y nos dimos cuenta, acá va a ser lo interesante de lo que se viene. Un poco, este es el camino, digamos, muy resumido de cómo abordamos, pero mi interés no es tanto contarle lo que hicimos, que lo hicimos y estamos súper contentos y no es menor contarlo, sino que me parece más interesante hablar cuáles son los desafíos que vemos en seguir trabajando en esto de diversidad en una organización, que entendemos que no tenemos la respuesta todavía, no sabemos de qué manera se va a ir resolviendo, pero entendemos que por acá es el camino y tenemos que ser conscientes de que esos desafíos se presentan. Lo primero es, vamos a tener que poder trazar puentes entre esta estrategia o este marco estratégico y la operación. O sea, tenemos que empezar a vincular y bajar a detalle. Tenemos el aval de la dirección, tenemos el protocolo, tenemos a los líderes que, bueno, van encaminados. Bueno, hay que hacer algo en esa línea y tenemos que empezar a bajarle a detalle o, en realidad, poder hacerle una traducción de lo que dice nuestro protocolo versus a la forma de relacionarnos, porque la cosa está ahí. En realidad, la diversidad o el programa se vive cuando vos operás en la organización y la operación y la organización no son todos estancos, cada uno haciendo la suya con auriculares. Es un entramado de relaciones que ahí hay que poner el gancho y empezar a meterse. Entonces, esto para nosotros es un desafío porque hay resistencias, porque vamos a tener que tener mucha paciencia, los pasos son muy cortos. En realidad los pasos pueden ser largos, pero los resultados van a ser a largo plazo y tenemos que tener la paciencia para sostener este puente entendiendo que no queremos caer en errores comunes de las organizaciones que dicen y después no lo caminan, ¿no? Entonces, esto del discurso, de lo que hacemos, cuidar mucho eso, lo que decimos versus lo que hacemos. Entendemos que eso va a ser un gran desafío para Flux en lo que viene y para las organizaciones en general. Bueno, y para hacer eso nos vamos a tener que meter en el entramado organizacional todo lo que está escrito como procesos y todo lo que no está escrito y en realidad se hereda. Muchas cosas son fibras organizacionales que vienen desde la etapa fundacional. Entonces vamos a tener que empezar a desarmar ese camino, desandar, para después volver a construir. Y eso es un desafío porque hay muchas personas, muchos egos, y nos va a enfrentar en una situación de cuestionarnos continuamente cómo vamos a ir haciendo
este transitar, entendiendo que vamos a tener que ir problematizando en cada una de las acciones. ¿Qué va a pasar con todo esto? Tenemos que sostener y tener la capacidad de sostener la tensión que genera un cambio. Estamos abordando un cambio cultural. Está claro que va a generar tensión, todo cambio genera tensión. Y el desafío para nosotros va a ser cómo sostenemos esa tensión sin caer en el concepto de la fatiga de la diversidad. No cansarnos nosotros pensando que no estamos dando pasos o que todo es en vano. Y a su vez, no cansar al resto en torno a los temas de diversidad. Entonces sabemos que estos mundos van a convivir y lo vamos a tener que tratar y definir de qué manera vamos a seguir abordando en esta línea. Algo que no es menor, porque todas estas cosas, estos desafíos para nosotros se interrelacionan con esto de equilibrar las expectativas. Nosotros estamos transitando esto, pero hay expectativas del contexto, los clientes, las personas que quieren sumarse a la organización, la misma comunidad que busca y quiere resultados de alguna manera que tal vez el programa todavía no está pudiendo avanzar en esa línea. Así que vamos a tener que poder lidiar como desafío en este equilibrio, en poder mostrar el avance en esta línea. Bueno, y algo que no es menor, estamos transitando todo esto. ¿Estoy bien en tiempo? Bien. Que hay una realidad que tienen las organizaciones hoy en día y por supuesto que la tiene Flux. Existen nuevos paradigmas de relacionarse con el trabajo, ¿no? Hoy en día las relaciones cambiaron, la pandemia por supuesto aceleró, pero está lo híbrido, lo físico ya no es tan físico, lo virtual, lo remoto. Empieza como a un entramado de relaciones que es nuevo, son nuevos paradigmas en este sentido. También en esta línea, ¿no? No somos los mismos que hace 100 años atrás. Me gustó tus datos que traían 100 años. No somos los mismos como sociedad. Y por supuesto que eso se ve afectado y empieza a mostrar como tironeo en esta... No son solo las nuevas generaciones, a eso es. Somos todos en realidad que estamos siendo transformados y evolucionados como sociedad. De hecho, el paradigma de familia también cambió. Hoy la familia no es la misma familia en los años 60, en los datos que veíamos, como era el cuidado. La familia hoy se concibe y muchos la entienden como el círculo cercano que quiere cuidar, sea cual sea el círculo cercano, sea con lazos sanguíneos o no. Eso es una realidad que las organizaciones tienen que tomar y hacer algo en relación a eso. Las tareas de cuidado ya no son las tradicionales, madre, padre, hijos, abuelos, y gente enferma. Empieza a haber mucho más para empezar a ponerlo sobre la mesa y problematizar en torno a esto. Y acá quiero hacer como para ir cerrando, una reflexión que todo esto del paradigma de las nuevas relaciones, el lugar que tiene las personas que deciden que tenga el trabajo en sus vidas, ¿no? Ya no esto de trabajo y dejo mi vida ahí, sino también es qué lugar tiene, cuál es el lugar del éxito que tengo yo a nivel profesional, cuáles son todas esas cosas que empiezan a aparecer y se ponen sobre la mesa. Me gusta el concepto de traer para la ecología, hablar de espacios habitables, son espacios que están preparados para que la vida prospere. O sea, se dan las condiciones básicas y necesarias para que la vida prospere. Y en esa vida empieza el entramado de relaciones de la diversidad misma de seres que somos. Si tomo ese concepto, bueno, que en realidad no lo tomo yo, me estoy trayendo el concepto, creo que el gran desafío que tienen las organizaciones hoy es ver cómo empiezan a hacer de sus organizaciones espacios habitables, espacios que pongan a la vida por sobre las prácticas y los procesos, espacios que atiendan a esta necesidad y permitan que fluya, digamos, las relaciones en este camino. Pienso también que, y ya con esto voy cerrando, ¿no? Es el gran desafío y creo que este es el motor, al menos en lo personal, que me inspira a continuar trabajando en programas de diversidad. Justamente creo que ese es el propósito que tienen las organizaciones cuando trabajan programas de diversidad. Buscar generar espacios habitables donde la diversidad de seres que somos puedan convivir en comunión y permitir que la vida esté por sobre los resultados. Me emocioné. Gracias. Bueno. Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias. Nuestro pequeño recorrido, dejo de hablar. Impresionante. Muchísimas gracias, Sajo. Bueno, voy a presentar al tercer caso, que es del Club de Estudiantes de La Plata.
Paula Averastegui es abogada acá de la universidad, tiene estudios de posgrado en temáticas de género, violencias y políticas públicas, es militante feminista, integra la comisión directiva del Club de Estudiantes de La Plata y está a cargo de la Subsecretaría de Género y Diversidad. Así que... Bueno, muchas gracias. Gracias, Carla, Luciana y a todo el equipo por convocarme una vez más a esta facultad, esta vez de manera presencial. La verdad que es un gusto para mí siempre participar de estos encuentros. Voy a avisar que no voy a terminar en 1 minuto y medio porque es inviable, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Bueno, la idea es contarles un poco cómo es la experiencia de trabajo desde la Subsecretaría de Género y Diversidad del club. Claramente mis intereses tienen que ver con el fútbol y con este club en particular. Bueno, para contextualizar un poco cómo surgimos, claramente el Ni Una Menos en 2015, del cual se van a cumplir 8 años ahora, fue un poco el motor, ¿no?, que nos impulsó a salir a la calle masivamente, aunque ya muchas y muchos de nosotros veníamos militándolo. Pero también se dio un contexto de visibilización de situaciones de violencia dentro de las instituciones deportivas que venían, digamos, no que no existían, sino que salen a la luz, y eso nos permitió, fue un poco la puerta de entrada para empezar a instalar la necesidad de contar con espacios en los cuales canalizar estas cuestiones. No hablábamos de género al principio, nosotras sí, pero hay que ser estratégicas, no hablábamos de género, hablábamos de, bueno, a ver, hay situaciones de abuso en niños y jóvenes de las pensiones, por ejemplo. Bueno, ¿qué hizo la institución con eso? Esa fue realmente la puerta de entrada para poder empezar a hablar de esto en una institución deportiva, pero además de fútbol. Sabemos lo que es el fútbol, sabemos lo que es una institución, punto. Sabemos lo que es, además, el fútbol. Entonces, siempre decimos, ¿no?, es uno de los últimos bastiones del patriarcado el fútbol, porque realmente a la rigidez de las instituciones y a lo conservadoras que son en general las instituciones, se le suma que yo soy futbolera y voy a la cancha de toda la vida, pero el fútbol realmente reproduce y legitima la violencia como parte del folclore. Entonces ahí tenemos ya una complejidad de entrada, ¿no? ¿Cómo venimos a hablar de violencia cuando vamos a la cancha y gritamos lo que gritamos, que ya no lo cantamos? Pero bueno, ¿cómo empezar a desarmar esas prácticas de violencia? Porque entendemos que las instituciones deportivas, al menos en Argentina y al menos en mi club, es una organización civil sin fines de lucro y tiene que comprometerse como parte de la comunidad a, vamos, erradicar esta problemática, que en las formas más tremendas, digamos, se cobra la vida de por lo menos una mujer y una disidencia por día. Entonces, desde ahí empezamos a plantear esta necesidad de que el club no puede estar ajeno a esto como parte del entramado social, pero también como espacio de contención y de formación de miles de niños y niñas que transitan cotidianamente y que realmente cuando se empieza a escarbar en esto del deporte, no hablo solo del fútbol, existen muchas prácticas violentas como parte del entrenamiento, bueno, ni hablar los bautismos, que ahora se está hablando un poco más. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar lugares habitables, ¿no?, que sean lugares en donde todas las personas puedan transitarlos en libertad, en igualdad de oportunidades, sin violencias ni discriminación? Y ese es un poco el objetivo de la subsecretaría desde esta perspectiva de transversalizar la perspectiva de género para lograr un lugar habitable para todas las personas. Eso como base, y también, porque voy a tomar un poco lo que hablaba de las brechas de género, también porque acá notamos, como militantes feministas, notamos la brecha de género no solo en el acceso al deporte y en cómo se practican los deportes siendo varones y siendo mujeres, sino también en la brecha de género en nuestra participación política en las instituciones deportivas. De hecho, yo soy parte de la comisión directiva, somos 28, somos 2 mujeres y ninguna tenemos hijos. Un dato. Datos, no opinión. Bien, entonces, ¿cómo llevamos adelante este trabajo de transversalización?
a través de una política institucional de equidad de género que se dirige a 3 campos de acción y que se lleva adelante a través de 5 líneas de trabajo. Los campos de acción los dividimos, como para hacer esquemática, en la estructura institucional, comisión directiva, coordinaciones, trabajadoras y trabajadores, digamos, todo el elenco estable, por decirlo, de la institución, pero también con cierto grado de toma de decisiones. Después tenemos la población general del club, donde entran deportistas, socios, hinchas, agrupaciones y filiales también. Y después la comunidad en general, porque siempre tratamos de direccionar, como esto que decía al principio, somos parte de una comunidad, tenemos una responsabilidad con respecto a nuestra comunidad y por eso siempre tratamos de llevar acciones hacia la comunidad. Las líneas de trabajo, bueno, voy a avanzar así. Una primera línea de trabajo es la promoción de derechos y la prevención de las violencias por motivos de género. Acá llevamos adelante todo lo que es sensibilización, capacitación, la implementación de la ley Micaela, que hoy es obligación en el deporte, pero que la empezamos a implementar con anterioridad. Campañas de prevención. Traje esas 2 porque son de las más recientes y quizás las que están buenas porque No es normal es violencia, es una campaña que hicimos con la Secretaría de Deportes de la Nación y consiste en intervenir los lugares de entrenamiento y de práctica con señalética diciendo, por ejemplo, estás gorda para practicar determinado deporte, ¿no? Que es lo que se escucha en los vestuarios, que es lo que escuchan sobre todo muchas mujeres sobre sus cuerpos más que nada, o situaciones de acoso que también ocurren mucho, o de abuso directamente, como parte del, el toqueteo de la práctica. Y después que la violencia no sea un clásico, es una campaña que la verdad que está muy buena y que la fuimos llevando adelante con gimnasia, con el área de género de gimnasia, que la hicimos en el marco de la previa de un clásico hace unos años y que viene un poco justamente a romper esa lógica, ¿no?, que opera en el fútbol. Claramente, nosotras con las compañeras somos amigas, queremos ganar en la cancha, claramente. Media hora antes del partido se terminó la amistad, pero entendemos que este tipo de acciones, digamos, el mensaje es mucho más potente porque justamente estamos diciendo, bueno, a ver, en la cancha no, pero fuera de la cancha estamos en la misma lucha. Bien, después tenemos una línea de trabajo que quizás es como la más amplia, por lo que ven, porque no tiene nada que ver un tema con otro, que son las acciones institucionales por la equidad. Esto es una línea de trabajo que pensamos para visibilizar las desigualdades a nivel institucional y poder pensar respuestas, ¿no? Poder pensar estrategias institucionales para achicar las brechas, por lo menos. Ahí pensamos, traje algunos ejemplos, la Asamblea de Mujeres y Disidencias Deportistas, que es un espacio en donde se designan delegadas por disciplina y tratamos de tener como una comunicación más directa con las deportistas, sobre todo pensando en que si hay situaciones de violencia al interior de la disciplina, haya una delegada que las pueda acercar al equipo de abordaje, porque sabemos que los clubes, como todo ámbito, también es un chusmerío, también se sabe todo, entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo se transmiten las cosas, a quién se les transmiten y demás. Entonces tratamos de establecer esos canales seguros para que quien está sufriendo una situación de violencia pueda recibir el acompañamiento. Después la Femiferia Pincharrata, que es una feria, por eso digo nada que ver una cosa con otra, pero es una feria que armamos con emprendedoras de toda la región. Para un aniversario nuestro empezamos a contactar emprendedoras que no son hinchas, digamos, no, es más, son por ahí algunas de otro lugar, pero que bueno, nos parecía en esto de pensar en la comunidad, la crisis económica nos afecta diferencialmente a las mujeres y pensamos que era una buena oportunidad para que ellas puedan tener un espacio súper, digamos, simbólico, por un canon simbólico, poder vender sus productos. Y la verdad que tenemos un grupo de 70 emprendedoras que están esperando cuando hacemos la próxima feria porque les fue muy bien. Bueno, después acompañamiento a las trabajadoras que solicitan la licencia por violencia de género. También un programa de salud menstrual con entrega de copas menstruales a partir de un convenio que se hizo con la Fundación Estudiantes y la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Mujeres de la provincia.
en donde se le entregó copas menstruales a deportistas, que también, digo, el tema de la salud menstrual es para largo, ¿no? Y el acceso a los productos para las deportistas y también para las mujeres de las agrupaciones, acompañado por talleres, ¿no? Como para poder hablar y conocer un poco más sobre la temática. Y una de las últimas acciones, que es la que más nos llena de orgullo, es la entrega del primer carnet a un socio. Es un socio porque él se menciona en masculino, no binario, que la verdad que fue, nada, como voy a terminar como vos, muy emocionante porque hicimos un acompañamiento desde el primer momento porque no tenía su DNI y obviamente la barrera con la que nos encontramos es si no hay DNI, no hay carnet. Y fue todo un tema, pero bueno, hicimos el recorrido, acompañamos, sacó su DNI y sacó su carnet, consignando su identidad autopercibida y fue maravilloso porque ¿quién va a pensar que en un club de fútbol alguien puede decir yo tengo un carnet no binario? ¿No? Es un montón. Así que esa es una de las que más nos conmueve. Bien, después, bueno, una línea de acción que es la articulación institucional, que para nosotras es absolutamente necesaria. Nuestro espacio es un espacio que sostenemos ad honorem, con trabajo militante, profesional y muy comprometido, pero que, bueno, requiere de los apoyos de otros organismos del Estado, de asociaciones, digamos, de distintos, justamente, distintos ámbitos donde nos puedan ir brindando determinadas, no sé, capacitaciones o articulaciones diferentes, ¿no? Y una de las cosas más importantes también para nosotras es la red de trabajo interclubes, que formamos parte de varios espacios donde nos juntamos quienes formamos parte de las áreas de género de los clubes, porque las problemáticas son las mismas, pero de todo el país, incluso de otros países también. Y trabajamos mucho en conjunto, muchísimo, porque también eso nos permite pensar estrategias y también nos sostiene, porque no es un trabajo fácil, alegre, ni que sea grato por momentos, ¿no? Venimos a tensionar los cimientos de lo que, o sea, de aquello que es más identitario como argentinos y argentinas. Entonces, y somos futboleras, digo, no es que queremos sacar, sino que queremos transformar. Entonces, a veces se vuelve difícil, por ser sutil. Y bueno, por otro lado, la comunicación, que también es una línea muy importante porque es donde se muestra el trabajo y donde se da a conocer y justamente donde necesitamos, digamos, trabajar para llegar a sectores que quizás no acceden. Una de las cosas que más me interesa destacar es la guía con orientaciones para una comunicación inclusiva y no sexista en instituciones deportivas, que es una guía que armamos sobre todo después del abordaje tremendo que han tenido distintas noticias sobre hechos de violencia de género cometidos por futbolistas y realmente nos parecía que era necesario por lo menos darles una herramienta para que haya un abordaje al menos respetuoso. Y también hicimos capacitación con periodistas acreditadas y acreditados en el club. Eso también lo hicimos con Gimnasia, justamente por la misma razón. Y después, bueno, esta es como la línea de trabajo más compleja y más amplia, que es el abordaje de las violencias, donde contamos con un dispositivo institucional de acompañamiento e intervención, formado por un equipo interdisciplinario. Tenemos un protocolo de acción que, a diferencia de lo que contabas vos, la pandemia a las que estamos en los clubes de fútbol nos vino bárbaro, porque cuando para la pelota es cuando podemos hacer un montón de cosas, porque si no quedamos ahí sujetas a eso. Y la verdad es que en pandemia todos los espacios, por suerte, pudimos fortalecer lo que veníamos haciendo. Ahí sacamos el protocolo, digamos, y pudimos implementar Ley Micaela de manera masiva, porque había que estar en la casa, entonces Zoom y listo. Así que la verdad que en ese sentido estuvo bueno. También tenemos un recursero con justamente los recursos para La Plata, Berisso y Ensenada, que está disponible en la página para que cualquier persona lo pueda bajar y pueda acceder a él. Y bueno, más que nada,
Acá quería profundizar, pero sé que me van a matar. Sí. Quería profundizar en eso, pero no vamos a poder. El protocolo también está disponible. Bueno, también contempla un montón de cosas, pero no se las voy a contar. Les dejo la inquietud. Y las vías de contacto de la SUBSE, obviamente, a disposición para lo que se necesite. Bueno, y gracias nuevamente. Bueno, para cerrar, para no sacarle más tiempo al otro orador que debe estar esperándonos acá atrás, queríamos agradecerles en nombre de la facultad a las 3 por estar acá y tomarme un minutito, si no me matan, de producción por ahí, para decir que la idea de esto, como bien decía Luciana al principio, es poder mostrar de que no hay una sola manera. Sí, como decía hoy también Paula al principio, no hay una sola receta para nada, para ninguna estrategia que se vaya a llevar adelante de ninguna temática, y menos con algo así que atraviesa a cada uno de las personas que están en las organizaciones a nivel personal y a nivel laboral. Y esto que decían hoy de organizaciones habitables es el objetivo, ¿no? O sea, construir esas organizaciones habitables, cada uno con su propia receta, con sus propios aprendizajes y con las propias condiciones que da la organización puntual donde se está trabajando. Para que sepan también, en la facultad, como institución, como organización, que lo somos, también se creó dentro de la Secretaría de Extensión, este año, hace unos meses, el espacio de género, que como primer medida, porque también esta es una institución que le encantan los diagnósticos, nos parecía importante para poder empezar a tomar ciertas medidas, hacer un diagnóstico para la equidad. Y es, en el caso de todos y todas las estudiantes que están acá, parte de la encuesta que tienen en el SIU para poder completar relacionada con este tema, que es una medida, entre todas las que estuvieron nombrando, para poder empezar a transitar y a tomar decisiones y acciones en pos de generar estas organizaciones más habitables. Así que me parecía importante que ustedes sepan que en el espacio también en el que ustedes están transitando, se está generando y se van tomando acciones para trabajar este tema. De nuevo, muchísimas gracias a las 3.